la atención de manejos de iras y neumonías en niños menores de 5 años. ¿Con el objetivo de qué? De que se pueda garantizar, pues, ¿no? Una atención no solamente oportuna, sino también adecuada. Para eso estamos iniciando, se les da la bienvenida a todos los presentes y vamos a darle el pase al médico cirujano Dante Torres Guamán, quien es el expositor del día de hoy de este tema tan importante. Adelante, doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, muy buenos días con todos los presentes. Muy bien, vamos a comenzar. Bien, muy buenos días de nuevo para todos los presentes. Me presento, yo soy el médico cirujano Dante Raúl Torres Romaní, actualmente médico ceremonista del Centro de Salud Lucanas, el Centro de Salud Lucanas nivel 1-3. El día de hoy vamos a tocar un tópico muy importante debido al aumento de la incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias. En este caso tocaremos como grupo etario a los menores de 5 años. Se titula Fortalecimiento en la atención y manejo de infecciones respiratorias agudas y neumonías en niños menores de 5 años. La importancia de conocer este tema es más que todo debido al aumento de la demanda de consultas externas de pacientes que han llegado con infecciones respiratorias agudas y también del mal uso y mal manejo de los mismos pacientes. Hablo aquí del uso indiscriminado de los que son los antibióticos, lo cual está provocando una resistencia en la población pediátrica y no está teniendo los resultados adecuados, y lo que está provocando es que se estén utilizando medicamentos, en este caso antibióticos de amplio espectro, mucho más fuertes, que no amerita, en este caso según la clínica del paciente. Se está mostrando también una deficiencia en lo que es la evaluación clínica, que es el pilar para poder llegar al diagnóstico de las enfermedades. Y es más, el desconocimiento de la clasificación de los diferentes tipos de enfermedades respiratorias. Incluso aquí menciono también a las neumonías. Es por ello, el día de hoy vamos a hablar específicamente de las enfermedades respiratorias más frecuentes. Menciono aquí primero que las enfermedades respiratorias se pueden clasificar en dos grupos: las enfermedades respiratorias de vía superior y de vía inferior. Las de vía superior hay que resaltar, importante, que son todas aquellas que se producen por encima se provocan por encima de lo que es el nivel de la tráquea. Recordemos que la vía bronquial, análogo a lo que es la vía digestiva, tiene una flora bacteriana. Esta flora bacteriana tiene bacterias, obviamente comensales, que abundan en lo que es la mucosa. Esto es importante recordar. Quiere decir que un niño tiene bacterias en todo lo que es la vía bronquial. Al mismo tiempo, los factores asociados, mencionando aquí la desnutrición, la malnutrición o enfermedades concomitantes o que generan inmunosupresión, pueden favorecer que el niño nuevamente recaiga. Y es común ver en la práctica, en la consulta médica, decir, mi hijo hace un mes estuvo enfermo, le dieron tratamiento y ahora se ha vuelto a enfermar. Ha pasado 2 semanas y de nuevo se ha vuelto a enfermar. Entonces, es muy común ver eso. Entonces, si revisamos un poco lo que es la historia clínica, se van a dar cuenta de que hay un uso constante de antibióticos. Pero primero hay que saber diferenciar cuál es la causa principal de las enfermedades respiratorias, obviamente alta o baja. En las enfermedades de vía respiratoria superior, podemos mencionar comúnmente la más frecuente, que es el resfriado común, la faringitis y la amigdalitis. Y en las enfermedades de vía respiratoria inferior, que tiene que comprometer el parénquima pulmonar, mencionamos, o destacamos, mejor dicho, a la neumonía. También hay que mencionar los de vía bronquial, los que son las bronquitis, las bronquiolitis, por ejemplo, incluso el asma. Pero recordad
que el asma no es provocado por una bacteria, no es provocado por un virus, es provocado principalmente, es una enfermedad inflamatoria de la vía bronquial, pero que es reversible. Eso es muy importante recordar. Pero al mismo tiempo hay que hacernos la pregunta, ¿es lo mismo tratar a un adulto y un niño? ¿Qué diferencia existe entre los dos? Es aquí cuando necesitamos conocer de que existe una variable, una variación anatómica en cuanto a lo que es el sistema respiratorio del adulto y el niño. En el caso del niño, el sistema respiratorio está muy verticalizado. Ese es un punto importante a resaltar, porque los niños, cuando se llevan todo a la boca, obviamente, tienen el riesgo de aspirarse o llevarse o poder tragarse algo y formar parte de la obstrucción de vía aérea superior. Eso es muy importante. ¿Hacia dónde va? A lo que vendría a ser el bronquio derecho. ¿Ya? Importante recordar. Otro punto importante. ¿Quién causa las enfermedades respiratorias? Comúnmente te van a decir, vienen muchas las preguntas de los pacientes, ¿quién me causa más? Muchos dicen que son las bacterias, cosa que es falso. La causa principal de las infecciones respiratorias son virus, son virales. Eso se tiene que destacar. Con un periodo de duración inferior a los 15 días. Pero también obviamos algo, no solamente obviamos que sea la causa más frecuente, también nos centramos más en lo que sean infecciones bacterianas, pero peor aún, obviamos de que hayan infecciones respiratorias por parásitos, por hongos. Y eso también es importante porque cada uno de esos tiene una clínica. Entonces, para poder nosotros identificar, en este caso, las infecciones respiratorias, hay que valorar primero la clínica, o sea, la evolución de la enfermedad. Es aquí donde quiero destacar lo que es, en este caso, la historia natural de la enfermedad, en el cual tiene una aparición inaparente. ¿Qué significa esto? Significa que es el periodo de incubación, en el cual el niño no presenta síntomas. No presenta síntomas, pero está expuesto a agentes que puedan provocarlo. Como por ejemplo, ¿cuáles? Familiares. Comúnmente, siempre se le pregunta a la madre, cuando trae al menor, siempre le pregunta, ¿ha estado expuesto con algún familiar? ¿Ha estado expuesto con algún amigo o una amiga que haya presentado síntomas respiratorios? La madre te va a decir que sí, o a veces te va a decir que no, pero siempre obviamos la pregunta y en la cual le decimos, señora, usted presenta síntomas respiratorios, a veces la madre te dice que sí, lo he presentado hace 3 días, pero ya me he recuperado. Tiempo importante para que el niño pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, hay que destacar que existen dos tipos, o mejor dicho, dos cuadros, una enfermedad leve y una enfermedad grave. Entonces, ¿cuándo es leve? ¿Cuándo es grave? Eso es lo que se tiene que recordar. Obviamente lo leve no compromete lo que vendría a ser en este caso el compromiso de la vida. En la enfermedad grave sí hay compromiso orgánico y también riesgo de muerte. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma que se tiene que explicar a lo que son, en este caso, los familiares o en este caso los padres? Porque recordemos que nosotros estamos más que todo, aportando la terapia preventivo promocional. Entonces, ¿cuál es la clínica común de un niño que viene con enfermedad respiratoria? La congestión, la tos, los estornudos, la rinorrea y finalmente los roncantes. De todos estos, ¿cuál es lo más frecuente que se encuentra? Y lo que más te dicen las madres, que dice que su hijito tiene congestión nasal. Entonces, si tiene congestión nasal, tiene tos, tienes estornudos, tienes rinorrea y roncantes, la pregunta que vendría sería, ¿es esto grave? Porque muchos se alarman. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma que llaman la atención para esto? Pasamos a lo que son la tos, la dificultad respiratoria, la cianosis y la fiebre. Importante de acá, quiero destacar lo que es la tos, que comúnmente le dan medicamentos como antitusígenos como el dextrometorfano, diciendo que la tos le hace doler la garganta, la tos le genera vómito, es correcto, pero recordemos que la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo. Nuevamente retomo a decir de que la vía bronquial tiene lo que vendría a ser mucosa, tiene moco. Entonces, desde las fosas nasales y toda la mucosa llega a lo que vendría a ser a nivel de la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos respiratorios, etc. Todo eso está lleno de mucosidad. ¿Y qué cosa sucede? Cuando existe una bacteria que ingresa al organismo, en ese momento se adhiere. Y una vez que se adhiere, lo espesa y el cuerpo lo expulsa a través de la tos. Es por eso que muchos consideran darle, ¿qué cosa? Antitusígenos. Y cuando dan antitusígenos y bloqueas este efecto, el niño
El niño lo que va a hacer, va a menguar los síntomas de la tos, pero lo que va a provocar es que cuando retorne nuevamente aparezcan los síntomas, va a presentar una tos más intensa, una tos emetizante, cianotizante, que va a irritar lo que vendría a ser la faringe. Por lo tanto, tratar la tos es primero tratar la causa de que lo está provocando. Eso es muy diferente. La dificultad respiratoria definitivamente es un signo de alarma muy grande. Esta dificultad respiratoria se asocia mucho a procesos ya de vía respiratoria baja, porque recordemos que el cambio de oxígeno se produce a nivel del alveolo. Por lo tanto, esta dificultad respiratoria es muy, pero muy, muy, muy importante poder evaluarla. La clínica es muy importante. La cianosis, que puede ser central o periférica, y la presencia de fiebre, porque cuando un niño llega con fiebre, en el momento el personal de salud se alarma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué se alarma? Porque el aumento de fiebre corre riesgo de ¿qué? Un cuadro convulsivo febril. Entonces, nuevamente resaltando, las enfermedades de vía aérea superior, causa más frecuente, viral. Entonces, si es viral, ¿necesita antibiótico? Pues no, no necesita antibiótico. Entonces, hay que saber hacer diagnóstico diferencial y saber determinar cómo puedo saber si es viral o es bacteriano. ¿Qué cosa me puede dar? Eso lo vamos a ver en una escala, ¿ya? No requiere antibiótico y necesita netamente, ¿qué cosa? Soporte, tratamiento de soporte y dan antipiréticos. Y esto quiero resaltar mucho, porque la terapia que no se está dando comúnmente, o no sé si en todos los establecimientos de salud, es la medida de este, utilizar procesos físicos. ¿Para qué? Para poder reducir lo que es la temperatura. Entonces, después de eso, una vez que baje la temperatura, se pueden utilizar los antipiréticos. Entonces, eso es muy importante resaltar. En el caso de la vía respiratoria inferior, son aquellas las que se complican más. ¿A quién tenemos que destacar? Aquí tenemos que destacar a las neumonías. Entonces, un factor asociado para esto que sería falta de vacunación. Los niños están dentro de su esquema de vacunación, cumplir con las vacunas del mococo y para la influenza, pero lamentablemente no se cumple. Hay madres que no lo llevan al centro de salud. Y esto también es un factor de riesgo para que el niño pueda desarrollar nuevamente neumonía. Por lo tanto, un niño con neumonía ¿es necesario referir o no referir? Sí es necesario referir, pero obviamente hay criterios para hacerlo. Necesitamos, ¿qué cosa? Los criterios para hospitalizar, que lo vamos a ver más adelante. Dependiendo de la etiología, puede requerir antibióticos. Sabemos muy bien que la causa más frecuente de neumonías, en este caso típicas, es el neumococo. Y segunda causa, influenza. Por eso se dan vacunas contra este tipo de patógenos. Pero hay que recordar que genera una elevada morbimortalidad. Principalmente la mortalidad es lo que es más preocupante, porque los niños es una población de riesgo, es una población de riesgo. Entonces, vamos a aprender ahora cuál es la clínica de las infecciones respiratorias de manera general, pero de una manera un poco didáctica, viendo cómo haciendo diagnóstico diferencial. Porque lo común que te llegue es un niño con todas estas características y uno diga, ah, es una faringitis, ah, es una amigdalitis, creo que es asma, creo que... Entonces crea esa duda dice, no se da el tratamiento adecuado. Hay momento para dar antibiótico, como hay momento solamente para dar sintomáticos. Entonces comenzamos. Primero, uno de los síntomas, como le menciono, que llega bastante es la tos. La tos, vuelvo a repetir, es un mecanismo de defensa del cuerpo. El cuerpo está tratando de expulsar lo que vendría a ser la tos. Para lo cual, acá mencionamos, ¿no?, que una de las causas frecuentes aquí se encuentra lo que es el resfriado común. ¿Quién causa el resfriado común? El rinovirus. El rinovirus, el coronavirus, la influenza, la parainfluenza y el adenovirus. Entonces, estos tipos de virus provocan cuadro de resfriado común que tiene como clínica frecuente la tos. Entonces, pero existirían otras enfermedades que se asocien a este tipo de clínica, por supuesto. Ahí es cuando se hacen los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, ¿qué cosa tiene un resfriado común? Tiene lo que es la congestión, tiene la tos, tiene los estornudos, tiene la rinorrea. Y en el caso de que a ti te llegue un niño con una tos emetizante, cianotizante, en salvas, en silbido de gallo, tú tienes que pensar en una tosferina. Y la pregunta del millón, ¿la tosferina es provocado por virus? No, este sí es provocado por la bacteria pertussis. Esa es una bacteria gram negativa. Entonces, como es bacteria, ¿requiere o no requiere antibiótico? Requiere antibiótico. Pero ¿qué cosa destaca acá?
Acá destaca la clínica. ¿La tos de resfriado común es de esa manera? No, no es de esa manera. Lo que sí persiste en el resfriado común es la fiebre, eso sí, pero es una fiebre que no sobrepasa los 38,5, no sobrepasa. Algunas veces puede, pero no lo sobrepasa lo más frecuente, ¿no? En el caso de la tosferina es diferente. La tosferina te genera un cuadro de tos muy intensa, en el cual estaría indicado los antitosígenos solamente como sintomático, más no darlo horario. Y ese es un problema muy grande, porque ante todo proceso de tos se le da antitosígenos. Y eso no es correcto. Amigdalitis, obviamente, ¿no? Las amígdalas uno de los pilares de defensa de lo que es la vía respiratoria alta. Por lo tanto, cuando las amígdalas se inflaman producto de una infección viral, una infección bacteriana, entonces, ¿qué cosa requiere? Requerirá, ¿qué cosa? La presencia de antibiótico o no. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo va a requerir antibiótico? Lo vamos a ver en el cuadro. La faringitis, igualmente. La faringitis vendría a ser una inflamación de lo que es la vía de la faringe. La faringe tiene tres componentes: la nasofaringe, la bucofaringe, la orofaringe, ¿no? Principalmente. Y la laringofaringe. Que esta faringe es una vía mixta, porque comunica con la vía respiratoria y con la vía digestiva. Y eso es importante, porque es común llegar en consulta y que te digan, doctor, doctora, mi hijito ha vomitado, está con diarrea y está vomitando. Y solo lo escuché toser 1 o 2 veces nada más. Y comúnmente, ¿qué cosa dan? Se dan antibióticos, ¿para qué? Para infecciones gastrointestinales, por ejemplo, sulfa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. En primer lugar, la evaluación clínica es el pilar para poder diagnosticar las enfermedades de vía respiratoria. Entonces, es común, y ahora viene la pregunta, ¿es común que un niño que tenga faringitis o amigdalitis tenga diarrea? Lógicamente, sí. Los niñitos no es como un adulto. Los niñitos no te lo expectoran. Los niñitos se tragan lo que vendría a ser la saliva. Y dentro de esa saliva encontramos el exudado. Por eso se hace la evaluación de la vía de la faringe con el bajalengua, para observar qué cosa. En este caso, voy a tomar una imagen acá, disculpe, esto, para observar esto, que es la presencia de los exudados. ¿Y esos exudados se desprenden? Por supuesto que se desprenden. ¿Y a dónde van? A la vía digestiva. Asimismo, el vómito y la diarrea también son procesos de defensa del cuerpo. ¿Por qué? Porque el organismo identifica algo raro. Entonces, este conjunto de células que contiene bacterias las son expulsadas a través de la diarrea y el vómito. Por lo tanto, un niño que presente diarrea y vómito, evaluar garganta primero, descartar proceso a nivel de la garganta y después proceso a nivel digestivo. Siempre importante destacar. Obviamente que es un síntoma muy inespecífico, ¿no? Porque pensar que un niño te viene con fiebre, dolor abdominal y vómito, puedes pensar incluso hasta un cuadro pendicular o un proceso de infección urinaria, claro, pero en el contexto de una infección respiratoria, la causa, el foco que dé origen a esto puede ser a nivel de la garganta. Siguiente, bronquitis. Definitivamente, el proceso de inflamación a nivel de la vía bronquial también favorece bastante a lo que vendría a ser la sobreproducción de moco. Esta sobreproducción de moco, ¿qué cosa favorece? Hace que aumente la tos. Y cuando aumenta la tos, genera irritación, genera dolor. Y eso también, a la larga, es muy diferente a la tosferina, a la larga, genera vómito. El asma, recordar algo, el asma es muy importante, tiene su triada, la tos, la disnea y los sibilantes. Pero algo importante, y lo vuelvo a repetir, el asma es una enfermedad inflamatoria bronquial reversible, ¿ya? Es reversible. Entonces, eso es muy importante recordar. Generando, ¿qué cosa? La sibilancia. ¿En qué momento se escucha la sibilancia? En la expiración, ¿ya? La congestión nasal. Típico cuadro en el cual, muy frecuente, obviamente, en el cual la madre refiere decir que su hijo presenta este moquito, ¿no? El típico moquito. Pero esta congestión nasal se produce porque es irritado lo que vendría a ser, ¿qué cosa? La mucosa nasal, ¿no? Entonces, esto es importante recordarlo, por supuesto, pero hay que saber diferenciar, en el cual tenemos que evaluar para hacer una buena anamnesis para poder descartar que sea por algo alérgico o que sea por algo bacteriano. ¿Y esto quién lo determina? Lo determina el color, lo determina la consistencia y el tiempo. Muy comúnmente, es muy frecuente que existan rinitis alérgica, pero siempre se enfocan en el niño y a veces dejan de lado a la madre. Y siempre es bueno preguntarle a la mamá, señora, ¿usted es alérgica a algo? Le pregunto.
Entonces la mamá le dice, sí, yo soy alérgica al polvo. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces le pregunta, ¿su hijito ha estado expuesto a ambientes con mucho polvo o ha estado echado en la cama y en el caso de la fresada no la ha sacudido hace tiempo o hace cuánto no lavan los que son las alfombras, las colchas? Entonces le dice, nosotros nos lavamos las colchas, nosotros nos lavamos las fresadas. Ah, muy bien. Y cuando está echado el niñito comienza a estornudar, sí, estornuda, 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 hasta le sale sangre. Entonces, ¿eso qué indica? Una rinitis alérgica. ¿Y de qué color es por si acaso por ahí, no? Te puede mencionar. Ah, ya, es de color blanquito nomás, pero hay unos rajitos de sangre producto del estómago. Lógico, se ha irritado la mucosa. Es una forma de hacer diagnóstico para rinitis alérgica. Por lo tanto, no, cuando se hace una evaluación clínica o se hace la historia clínica a un niño, se evalúa tanto al niño y se pregunta a la madre, porque la mamá no te va a engañar. La mamá te va a decir, sí, yo soy alérgico al polvo, yo soy alérgico al marisco, por ejemplo. Entonces, todas esas cositas son factores asociados para pensar incluso en atopía. Claro, niños que pueden llegarte con la misma congestión nasal, con la rinorrea y con ronchas en el cuerpo. Algunos dicen, como ya comúnmente en la práctica, cuando ves un niño con ronchas, este tiene dermatitis. Pero ¿qué pasa cuando solamente te viene con rinorrea y te viene con sangrado? Ah, no, puede ser, no sé, una faringitis y lo pone como y le dan tratamiento antibiótico. ¿Esto requiere antibiótico? No, esto requiere en este caso para este curso un antihistamínico, pues, ¿no? Dependiendo obviamente la edad, dependiendo la edad. Siguiente, dolor de oído, muy frecuente en la consulta médica, decir a la mamá, mi hijito no me escucha, mi hijito se agarra al oído, pero siempre es bueno preguntar, señora, su hijito, o sea, ha tenido una inflamación de la garganta, ha estado con tosecita, algo, entonces la mamá te va a decir que sí, ha estado y ha estado con tratamiento incluso y ya ha mejorado por ahí nomás, pero sigue con la tos y ahora me dice que no escucha bien o no me escucha, no sé, se agarra mucho el oído. Entonces, eso es importante. Recordad muy bien que existe un conducto, que es el conducto de Eustaquio, que comunica lo que es la faringe con el oído medio. Por lo tanto, un otoscopio no estaría de más porque el otoscopio nos permitiría a nosotros ver que exista un abombamiento de la membrana timpánica. El abombamiento de la membrana timpánica nos indicaría de que la mucosidad ha ascendido y la ha infectado. Y esa es una otitis media aguda. Pregunta, ¿requiere antibiótico? Claro, pues ahora sí requiere este antibiótico. Pues ¿cuál? Más común, ¿no? Su amoxicilina, a dosis que vamos a ver más adelante. Es importante evaluar esto porque tú no estás tratando netamente la infección de esto, tú estás tratando el origen también, el origen de acá, en este caso porque el origen se encuentra en el nivel de la faringe. Ahora, ¿está indicado utilizar antibióticos amplio espectro? Por ejemplo, amóxico clavulánico. Estaría indicado solamente si hay un fracaso de tratamiento. Lo ideal es comenzar con los tratamientos más genéricos. No es bueno iniciar de golpe con antibióticos de amplio espectro porque, uno, algunos niños no lo toleran. Por ejemplo, amóxico clavulánico, ¿qué cosa nos genera? Diarrea. Hay niños que no lo toleran, generan vómito. Entonces, en la no tolerancia o la no adherencia al tratamiento es también un factor asociado para las reinfecciones y también, aparte, genera resistencia. ¿Listo? Entonces, aquí pensamos en una otitis media aguda. La disfonía, típico caso, ¿no? Mi hijito cantaba, mi hijito hablaba, pero ya no habla, ya se le ha apagado la voz, la disfonía. ¿En dónde tienes que pensar? Laringe, porque en la laringe se encuentran las cuerdas vocales, pues, claro, en el cual se genera la resonancia de la voz, la voz se genera por una resonancia por la salida del aire, y eso es importante. Un niño que esté afónico o que tenga dificultad para poder hablar, o en este caso, dolor incluso para hablar, tienes que pensar en una laringitis, laringotraqueitis o una faringitis, que son procesos muy, pero muy importantes, ¿no? En este caso, en una. Ahora, en una laringitis aguda, laringotraqueitis, ¿no? Por ahí que se conocen como CRAP, la pregunta ¿es producido por qué? Es producido principalmente por virus, por parainfluenza. Te pregunto, ¿requiere antibiótico? No, no requiere antibiótico, requiere un descongestionante, perdón, requiere un desinflamatorio. En este caso utilizamos corticoides, en este caso para desinflamar. ¿Ya? Es importante. Pero aparte de que algo más tenemos que agregar acá, claro, recordemos también que la faringe es una vía mixta, por lo tanto la mucosidad compromete todo esto, compromete la laringe que también es parte, pues, es parte de la vía respiratoria. Entonces, ¿qué cosa tenemos que agregar? El mejor fluidificante del mundo. ¿Cuál es el mejor fluidificante del mundo? El agua caliente o el agua tibia. El agua tibia, el agua caliente es el mejor fluidificante del mundo que muchas madres
A veces no lo hacen, obviamente se abocan más a la fitoterapia, lo hacen, pero no lo hacen adecuadamente. Esperan medicamentos como por ejemplo frutificantes como el Ambroxol, la aceticisteína, para poder recién eliminarlo. El agua tibia ayuda bastante para este tipo de cuadros. La faringitis obviamente que también relacionado, ¿no? Obviamente recordando de que las faringitis son causa viral, nuevamente repito, causa viral, ¿ya? La taquipnea, signo de alarma incluso. Es común ver que cuando llegue un recién nacido, un niño, hay que ver su patrón respiratorio. Cuando un niño comienza a respirar de una manera rápida, en el cual tiene incluso quejido, está irritable, está con dolor torácico, entonces tiene que evaluar y decir, en un minuto, decir cuánto tiempo está respirando, pero hay que saber la edad, no es lo mismo que el adulto. En el adulto más de 20 ya está con taquipnea, pero en caso de un niño, ¿cuántos son los valores? En el recién nacido, más de 60, de 2 meses al año, más de 50, al año a los 5 años, más de 40, de esa manera. ¿Y qué cosa me puede generar taquipnea? Entonces, para que yo empiece a respirar rápido, tengo que tener una sensación de falta de aire, una disnea. ¿Y qué enfermedades me provoca eso? Definitivamente la neumonía. La neumonía lo genera. Y la neumonía tiene causa, acuérdate, causa bacteriana, causa viral. Por hongos también se produce neumonía, por supuesto que sí. Aquí en lo que a la gran altura que nos encontramos, el aumento de índice de neumonías ha aumentado bastante. ¿Debido a qué? Debido al mal manejo y el mal diagnóstico. Porque recuerden, ¿eh? ¿Una infección de vía respiratoria alta puede provocar una infección de vía respiratoria baja o son diferentes? Una infección de vía respiratoria alta produce una infección de vía respiratoria baja. Claro, y eso se ve cuando le dan tratamiento por 5 o 7 días y le dice la mamá, ¿mejoró? No, no ha mejorado. Es más, ha mejorado quizá un poquito, quizá, pero no lo siento igual. Entonces es ahí cuando viene la pregunta, ¿he dado buen tratamiento o no he evaluado adecuadamente? La reevaluación de un niño es muy importante. La reevaluación de un niño es muy importante. Por lo tanto, el asma genera un broncoespasmo, ¿no? Producto de la inflamación. O una obstrucción de vía aérea, ¿producto de qué? El atragantamiento. Los niños se llevan todo a la boca. La presencia de sibilantes, ¿piensas en quién? Obviamente en asma o bronquiolitis, los cuales son provocados ¿por qué? En el caso de la bronquiolitis, por un virus, ¿no? El BCR, ¿no? El virus sincitial respiratorio. Genera, en este caso, este, sibilantes con tirajes, ¿no? Y además, si se toma una plaquita de tórax, vas a observar atelectasias, que es la retracción, ¿no? Es el colapso de los alvéolos y una retracción a nivel de ambos campos pulmonares también. Entonces, cada síntoma, como pueden observar, me aporta, me otorga un diagnóstico diferencial. A eso es a lo que quiero llegar. No es que el niño que te viene con congestión nasal, tos, congestión nasal, tos, rinorrea, ya al toque amigdalitis o faringitis o faga. No es así. Hay que evaluar adecuadamente. ¿Por qué? Como le vuelvo a repetir, el síntoma que más se encuentra y más alarma, que no debería ser el único, es la fiebre. Definitivamente cuando un niño tiene fiebre, todos se alarman. ¿Pero por qué? Porque existe un riesgo elevado, un factor, un riesgo relativo elevado para poder generar convulsión febril. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto miedo a la convulsión febril? Porque la convulsión febril es una complicación que genera daño cerebral. Existen dos tipos de convulsiones febriles, las simples y complejas, dependiendo del tiempo, ¿no? El punto de corte es 15 minutos. Entonces, cuando un niño convulsiona por fiebre, es una emergencia definitivamente, y no hay que llegar a eso. Pero para eso, ¿qué cosa tenemos que hacer? Medios físicos antipiréticos. Tenemos que tratar adecuadamente a estos pacientes. ¿Ya? Hay que tratar adecuadamente a estos pacientes. Entonces, ¿cuánto tiene que tener un niño para decir que tiene fiebre? Porque la madre, siempre la mayoría de veces, ha pasado, lo trae al centro de salud diciendo, ¿cuánto tiene de fiebre? No, tiene 37.2. Eso no es fiebre. Tiene 37.8. Es febrícolo, está calientito todavía. Puedes utilizar los medios físicos y puede disminuir. O, en su caso, no disminuye, pasamos a antipiréticos. Pero cuando un niño te llega con 39, lo ideal es aplicar rápido el protocolo. Primero, hay que, medios físicos, iniciar con antipirético. Y siempre preguntar, señora, su hijo, ¿le ha dado algo a su hijo? Porque lamentablemente, digo lamentablemente, no se pregunta en el momento de la emergencia.
no se consulta eso. Es decir, le ha dado algo, le ha dado algún medicamento, le ha dado un antibiótico o algo, y la madre dice, solamente una cucharadita nomás de paracetamol y una cucharadita de amoxicilina. Entonces ya la ha medicado el niño. Pero igual tiene que realizar los medios físicos. Ayuda bastante para poder disminuir la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa. Tiene que acordarse, no es que sea una consecuencia, es un mecanismo de defensa al igual que la tos. La fiebre nace para poder, ¿qué cosa? Poder destruir la bacteria o la gente que lo está provocando. Entonces, la pregunta del millón es, ¿no? Si es un mecanismo de defensa, ¿para qué bajamos la fiebre? Entonces, lógico, bajamos la fiebre por la complicación que puede generar en el niño. ¿Qué es esto? En este caso, la convulsión febril. ¿Y por qué? ¿Por qué existe convulsión febril en el niño y no existe convulsión febril en el adulto? Buena pregunta, ¿no? Yo he visto adultos que han llegado hasta 40 y no he visto que convulsionan. Pero yo veo un niño con 39,5, pucha máquina, el riesgo es elevado. Dice, no. Entonces, la razón de esto es por el desarrollo. Es por el desarrollo. ¿Cómo que el desarrollo? Simple. Un niño de 1 a 5 años está desarrollando el sistema nervioso central todavía. No es que ha terminado. ¿Y cuál es la parte? La barrera hematoencefálica, que termina de desarrollarse a partir de los 5 años. Y eso es importante, porque ¿qué significa? Que todos los agentes pirógenos que producen la fiebre pasan lo que vendría a ser la barrera hematoencefálica. Y como no está tan desarrollada, entran, y eso desencadena el proceso de la crisis convulsiva. Crisis convulsiva, que es el término correcto. La faringe o amígdala, y ese es el riesgo, ¿no? Que se tiene que observar siempre. En la faringe y amígdala hay que saber diferenciar dos cosas. Uno, que pueda tener faringitis y otro que pueda tener amigdalitis. Observen, por favor, en los dos casos la presencia de placas, ¿ya? La presencia de estas placas. Estas placas exudativas, cuando el niño se las traga, generan los procesos de dolor abdominal, genera el proceso de vómito y diarrea, que erróneamente muchas veces pasa, lo ponen como GECA, gastroenterocolitis, por ejemplo, ¿no? Y no es eso, cuando la razón de todo esto es especialmente una infección de vía respiratoria alta, pues. Y tú dirás, oye, pero ya pues, entonces si le doy tratamiento antibiótico, igual le va a pasar, ¿no? Claro, pero hay un problema. Hay un problema. Lo vuelvo a repetir. La faringe es una vía mixta. Es una vía que pasa a lo que es la vía respiratoria y la vía digestiva. En algún momento el niño se lo aspira. O sea, esto de acá, imagínate que se pase a la vía respiratoria, a la vía bronquial. ¿Puede haber riesgo de neumonía? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, riesgo de neumonía. Entonces, es importante hacer el diagnóstico adecuado y el tratamiento. Entonces, la pregunta que se viene acá, ¿no? ¿Cómo saber si estoy ante una infección bacteriana? Entonces, yo quiero saber cuándo voy a dar o no dar. Para eso existen los llamados criterios de Centor modificados por ISA. Estos criterios de Centor son muy importantes, chicos, porque cada uno de estos aporta un puntaje, ¿ya? Estos puntajes se deja de lado en la práctica médica, se deja de lado, porque recordemos muy bien que el criterio de Centor te da la probabilidad, ojo, te da la alta probabilidad de iniciar un tratamiento antibiótico. Te da hasta un 51% de probabilidad de que tú estés ante una infección bacteriana. Entonces, ¿cuántos puntos necesito? Pues tú necesitas entre 4 y 5, así directamente. Ah, ya. Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo necesito para determinar que un niño voy a iniciar el antibiótico? Empezamos. 1, la fiebre, pues, es un punto. 2, que por ahí tenga una ausencia de tos. Hay niños que comúnmente te vienen con tos seca. Hay niños que te vienen por un cuadro de tos seca y a veces no necesariamente se pone tan manifiesto la tos. Adenopatías, importante evaluar. ¿Dónde evaluamos las adenopatías? Las adenopatías debe ser submandibular y también mastoidea, ahí en esa región. Si presenta el exudado, ahí está el exudado, miren, y la edad. Observen que si tú tienes estas cuatro, ya inicias antibiótico. Vamos a la edad. Si tiene de 3 a 15, ganaste, inicias antibiótico. Inicias antibiótico. Pero si es un niño, si es un adulto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Ah, no, este es niño viejo. No, le quitas un punto más bien, porque este cuadrito se ha hecho para los niños, pues, no se ha hecho para adultos, este se ha hecho para los niños. Por eso los criterios modificados de Einstein es muy importante aplicarlo en la práctica médica, en la consulta externa, porque esto nos permite a nosotros, en este caso, aprovechar
el examen, la examinación de la faringe a través de la baja lengua. Para eso sirve, porque tú vas a buscar esto, pe. Tú vas a buscar esto y vas a encontrar la edad y listo, arranco con antibiótico. Ese es el uso. Entonces, oye, entonces yo no tengo eso, pero encuentro el exudado, ¿podría iniciar antibiótico? Aquí viene el segundo punto. Haces un estudio de secreción faríngea. Oye, pero en el centro de salud no tenemos estudio para secreción faríngea. Claro, pero ¿quién manda acá? ¿Quién manda acá? La clínica del paciente. Tú le escuchas los pulmones, escuchas roncantes, escuchas murmullo vesicular disminuido, escuchas crepitantes por ahí. Entonces, ¿amerita o no? Amerita en ese caso. ¿Quién gana todo? Es la clínica del paciente. Entonces, nuevamente repito, estos criterios son utilizados para la comunidad pediátrica, ¿ya? Importante recordar. Entonces, como nosotros estamos más que todo enfocados tenemos un enfoque preventivo, promocional, es importante recordar cuál de todos estos, cuáles son los factores que se asocian a esto. Definitivamente el factor ambiente. El factor ambiente, comúnmente aquí en la región de la sierra, existen madres que cocinan a humo, pero también existen familiares o apoderados que consumen mucho el tabaco. Recuerden muy bien que el tabaco no da efectos hasta después de 10 a 15 años según la literatura. Y aparte, a un niño lo vuelven fumador pasivo, que es importante. El riesgo de provocar complicaciones de una persona que es fumador activo a un pasivo es el mismo, obviamente por la cercanía y el espacio. Nuevamente los espacios aquí en la región de la sierra, en las casitas, son espacios cerrados. Y esos espacios cerrados, ponerte en contacto con el humo del tabaco favorece también. ¿Qué más? El hacinamiento. En cuanto a los estilos de vida, mencionar acá, uno, vacunación incompleta. Lamentablemente hay madres que no llegan al centro de salud y no llegan a vacunar a sus hijos y no tienen todas las vacunas. Eso es un riesgo importante. ¿Cuáles son las vacunas que sí o sí deberían tener? Neumococo e influenza. ¿Por qué? Porque son las causas más frecuentes de neumonía. Pues por eso. Primera causa neumococo, segunda causa influenza. La ausencia de lactancia materna. Lamentablemente, digo lamentablemente, están saliendo, el uso de las fórmulas, hay veces que llegan incluso a reemplazar la lactancia materna. Y este es un problema, porque la no concientización de las madres para la lactancia materna aumenta mucho el riesgo de enfermedades. Recuerda muy bien que no existe mejor que la leche materna. ¿Por qué? Porque tiene componente inmunológico, la IgA, que pasa de la madre al hijo. Importante recordar. Y algo importante, el lavado de manos. El principal vector de transmisión de infecciones vía respiratoria y digestiva definitivamente es la mano. La mano es el principal vector y siempre se pregunta, no solamente para hacer descarte de parasitosis, sino para decir, señora, su hijo juega en el piso, juega en la tierra. Dicen, sí, juega en el piso, en la sierra con sus amiguitos todavía. Mira, entonces ahí tienes que evaluar. Y dice, y ha venido con tos, pensar en es un factor asociado, pensar en un factor asociado para lo que es infección respiratoria alta. Existen condiciones o comorbilidades que pueden potenciar una neumonía grave, tal y como ya hemos mencionado. En este caso, hablamos de parto prematuro. Un parto prematuro es importante porque hace que el niño no haya desarrollado adecuadamente ciertas condiciones. Importante reponerlo también dentro de los antecedentes patológicos. Comúnmente siempre se pregunta, y si es asmático, tiene algún problema, un defecto a nacer, siempre es importante evaluar si ha sido o no prematuro. ¿Cuánto tiempo tiene que ser para saber que es prematuro? Obviamente menor de las 37 semanas. La desnutrición. Claro, esto se ve a través de ¿qué? Los criterios de Waterloo, ¿no? La relación peso-talla, talla-edad, peso-edad, ¿no? Para evaluar si estás en un cuadro de desnutrición moderada o severa. Las infecciones por VIH, vuelvo a repetir, se pregunta siempre la madre, señora, ¿usted padece algún tipo de enfermedad? ¿Usted se está medicando con algo? Entonces la mamá tiene que decirte, sí, yo soy VIH positivo y me estoy medicando, estoy con mi tratamiento antirretroviral. Ah, entonces quiere decir que el niño también tiene un riesgo, pues. Eso es importante. Madre que diga, se está medicando con algo? Sí, yo tengo tuberculosis. Ah, también. Entonces, todas esas condiciones son comorbilidades también que favorecen. ¿Y por qué pongo de rojo el nivel socioeconómico y grado de instrucción? Esto se ve debido a lamentablemente digo, la desinformación. Hay madres que no asisten al centro de salud porque dicen lo siguiente, yo no vengo porque yo no sabía que tenía seguro. Yo no vengo porque no sabía que me podían dar medicamentos, que me podían dar medicamentos gratis.
ese tipo de la malinformación es un problema grande todavía, en el cual incluso el nivel socioeconómico bajo favorece al proceso de hacinamiento. Quiere decir de que si un niñito vive en una condición, obviamente, el nivel socioeconómico bajo, pero que cumpla con el lavado de manos, el riesgo de infección es muy bajo, muy, pero muy bajo. Por lo tanto, hay que concientizar a la población. Entonces, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son los signos y síntomas del alarma en el niño con infección respiratoria aguda o alta? Entonces, uno, dificultad para respirar. Dos, persistencia de la fiebre. Esto es importante porque nos indica fracaso de tratamiento. Hemos dado tratamiento antipirético, pero no ha funcionado. Quiere decir que no se ha medicado adecuadamente. Dificultad para beber, para lactar, ¿producto de qué? Una amigdalitis probablemente, una faringitis probablemente, compromiso del sensorio. Esto está relacionado con la deshidratación. Recuerde muy bien que un niño que presente taquipnea, que respire rápido, hace pérdidas insensibles, se deshidrata. Entonces, eso también es un factor asociado. La no mejora del tratamiento, obviamente, se le está dando un antibiótico, se le está dando un antipirético y no un antiinflamatorio y no resuelve. Hay que evaluar. Son signos y síntomas importantes para ya considerar, obviamente, la referencia. Un signo que también pasa desapercibido, lamentablemente, cuando un niño tiene lo que vendría a ser una taquipnea, es el tiraje. Es importante, cuando se hace la evaluación de un niño, un recién nacido, hay que descubrirle el torso, hay que evaluarlo adecuadamente. Estos tirajes se producen por un hundimiento de qué? De los músculos intercostales, ¿no? Que se hunden durante qué proceso? Durante la inspiración. ¿Y por qué ocurre eso? Fácil, porque una parte del pulmón ha sido ocupada, una parte del pulmón está deficiente. Por eso aparecen estos tirajes, que es un refuerzo de los músculos intercostales, que son músculos accesorios para la respiración. Y esto es un signo de alarma los tirajes. ¿Puedes pensar en qué? Neumonía. ¿En qué más puedes pensar? Bronquiolitis, ¿no? Entonces estás pensando en patologías que están comprometiendo ¿qué cosa? Están comprometiendo vía respiratoria, vía bronquial y también parenquimatosa, o sea, tejido pulmonar. Entonces, eso también es importante, recontra importante evaluar, ¿ya? Seguimos. Entonces, pasando al punto de la neumonía como infección de vía respiratoria baja, más frecuente, es un proceso infeccioso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar. Esto es importante porque forma parte de una elevada morbimortalidad dentro de la comunidad pediátrica, chicos, dentro de la comunidad pediátrica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una vez que un niño desarrolla un cuadro de neumonía, se tiene que definitivamente referir. Hay que referir cuando necesariamente tenga los criterios. ¿Qué criterios? Una desaturación, por ejemplo. Un niño que no resuelve, un niño que persista en la fiebre. ¿Por qué? Porque el niño, en este caso, puede llegar a complicarse. Cuadros convulsivos, cuadros de sepsis, cuadros de hecho séptico. Recuerden muy bien que todo eso puede llegar, por supuesto, la desaturación hace pérdidas insensibles, favorece el riesgo de deshidratación. ¿Cuándo sé que un niño me puede llegar incluso a deshidratación severa? Fácil, cuando se empieza a presentar somnoliento, con sueño, se quiere dormir. No es favorable que un niño se te duerma. Si un niño tiene un proceso infeccioso respiratorio y se te está durmiendo, evalúale el patrón respiratorio, evalúale los tirajes, evalúale la temperatura. La temperatura también hace pérdidas insensibles. Entonces, todos esos factores son importantes de evaluar en una tensión externa, sí, en una atención o en una consulta externa, sí, es importante evaluar todos estos, porque lamentablemente pasan desapercibidos. ¿Y qué cosa genera? Que aumente la prevalencia de la enfermedad, porque el niño tiene una infección, pero no la resuelve. Y vas a escuchar casos en los cuales te digan, señor, doctor o doctora, mi hijo está hace 3 semanas con esto. 3 semanas y 3 semanas que no se va la tos, si alguna vez tiene fiebre, está con tos con flema y a veces ya sale medio verdoso, amarillo, hasta con rasitos de sangre. Entonces, esa hemoptisis también es un factor de riesgo. Hay que descartar incluso otras patologías, pero la neumonía es la que está generando más mortalidad. ¿Ya? Importante. Es la causa muy frecuente de hospitalización. Es muy frecuente de hospitalización. Recordemos muy bien que este es un criterio para poder referir. Pero para poder referir, ¿qué cosa necesito? Primero, vamos a hablar cómo se encuentra, en este caso, nuestra región, en este caso ahora Ayacucho, en los últimos, ¿no? Entre 2019 al 2024, en los últimos años, cómo se ha presentado el índice de neumonías. Tenemos un resultado favorable, pues para el 2024 no se han registrado, ¿ya? No se han registrado defunciones, pero hay un punto F, hay un punto fuerte, perdón, en el cual
a nivel de Ayacucho, perdón, a nivel de Ayacucho, se encuentran lo que son 9 casos de defunciones en el 2023. Algo alarmante, algo muy alarmante, pero que si lo vemos en línea de tiempo, observemos de que ha habido un descenso. El pico, vuelvo a repetir, el pico de letalidad se encontró en el año 2021 y en el 2020, que coincide con qué? Con la pandemia de la COVID-19. Y observemos que ha bajado, ha bajado. Para el 2022 ha bajado bastante, pero hay un problema de nuevo. ¿Cuál es el otro problema? Que ha vuelto a aumentar para el 2023. Para el final de 2024 vamos a observar. A nivel nacional, ¿cuál es otra región que también está presentando un índice de letalidad muy alto? En este año ha sido la región de San Martín. ¿Ya? La región de San Martín ha presentado un elevado número, ¿no? de índice de letalidad. Pero Lima sigue destacando con el número de neumonías, pacientes diagnosticados con neumonía, tiene un valor de 105. Observemos que nuestra región, a pesar de todo, solamente en lo que es el año, ha reportado 6 casos, ¿ya? Esto lo he sacado del boletín informativo de la región. Otro punto importante es ver a nivel de línea ¿no? de línea de tiempo, ver cómo ha ido el aumento de censos de casos de neumonía, ¿no? Observemos, por favor, que para el año 2023 ha aumentado demasiado este índice, ha aumentado demasiado el índice de casos de neumonía. Esto es importante porque observamos que las regiones, ya sea la región, por ejemplo, de Lucanas, donde el friaje es demasiado elevado, las infecciones respiratorias altas tienen una gran incidencia. En el tiempo, en el 2023, es donde ha alcanzado un pico de casos, tal y como lo podemos ver aquí. Para el 2024 estamos viendo una serie de descensos, según casos reportados de este caso de neumonía, pero de todas maneras es importante hacer ahora la concientización y la atención adecuada para este tipo de pacientes. Siguiente. Quiero recalcar acá de que según obviamente semana epidemiológica, no se ha reportado, tenemos al menos en la región de Lucanas, no se ha registrado en este caso pacientes con neumonía, no se ha registrado por el momento, pero hay un punto importante, hay que saber si estamos ante resultados verdaderos positivos, falsos negativos, falso positivo. ¿Cómo sabemos eso? La evaluación clínica. No se nos tiene que pasar de que el diagnóstico de una infección respiratoria aguda, alta y baja es clínico. Nadie le gana a la clínica. Nadie le gana a la clínica. La radiografía, dicen, claro, pero la radiografía es una prueba de complemento, es una prueba complementaria, es una prueba auxiliar nada más para poder hacer diagnóstico. En nuestros centros de salud no contamos con pruebas para hacer radiografía, por ende la clínica es muy importante. Obviamente evitando qué cosa, la resistencia bacteriana, el mal uso de los antibióticos. En cuanto a la neumonía, tenemos 2 tipos, neumonía típica y neumonía atípica. Recordemos muy bien que existen hasta 4, pero en la práctica médica es lo que más observamos. ¿Y qué es lo común? ¿Qué es lo común que tenemos que observar? La etiología. ¿Quién lo produce? El neumococo y el hemófilos. Por eso está enfocado, ¿qué cosa? Las vacunas. Pero al mismo tiempo hay que ver cuál es la clínica que destaca. Y eso es lo que nos debe llamar. Siempre hay que recordarnos con triadas. Por ejemplo, tos productiva, fiebre y dolor torácico. Entonces, la tos productiva, la fiebre y el dolor torácico forma parte de qué? De un proceso intrínseco de daño parenquimatoso pulmonar o tejido pulmonar. ¿Cómo lo sé? El dolor torácico. La dificultad para la expansibilidad. La tos productiva, un daño a nivel de lo que vendría a ser la mucosa, que genera una producción de moco y esto se torna de colores. Puede ser color rumboso, de color verde, amarillo, que nos llama la atención eso. Pero importante la fiebre como mecanismo de defensa. Por algo nacieron también las atípicas. ¿Por qué? Porque no es común que aparezcan así. Aquí encontramos aquí Mycoplasma, Klebsiella. Por ende, hay que preguntar, señora, ¿su hijo ha hecho fiebre? Señora, ¿su hijo tiene tos? Y ve, sí tiene, pero de vez en cuando, dice. Y dice, ¿qué cómo es su tos? Seca. Y a veces te dicen, oye, señora, ¿su hijo tiene tos? No, no tiene tos. No tiene tos, no, 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 no ha hecho. Y ve que una calentura por ahí. Entonces, obviamos la evaluación a nivel de la vía respiratoria. Obviamos la evaluación de la vía respiratoria y nos enfocamos más en qué cosa, proceso digestivo o proceso urinario. Y ese es otro problema, porque el descartar eso, quizá estamos ante un probable caso de neumonía típica. ¿Y qué cosa tiene la neumonía típica? Tos seca, febrícula y la presencia de rash.
rash a nivel, o incluso dolor articular. Entonces, eso también es importante. No hay que obviar, al menos en el contexto en el cual nos encontramos, no hay que obviar la evaluación de la vía respiratoria. Tomamos un baja lengua y evaluamos. Ponte que encontremos ahí el exudado. Anda, ha sido producto de esto probablemente. Claro. Y eso es lo que ha provocado el proceso digestivo. Oye, pero este chico no tiene tanta fiebre. Claro. ¿Qué dicen los criterios de Centor? La ausencia de fiebre, perdón, la ausencia de tos es un punto también. Entonces puedo arrancarle antes del tratamiento antibiótico. Es importante evaluar, ¿eh? Los criterios de Centor, modificados por AISA, nos permite nos da la probabilidad de que pueda ser una infección bacteriana para arrancar el antibiótico, pero obviamente tiene que estar sustentado para cada uno. Ambos procesos de neumonía es un proceso parenquimatoso, por lo tanto necesitamos darle ¿qué cosa? Una prueba complementaria. ¿Cuál es la prueba complementaria? Definitivamente una radiografía, una plaquita de tórax, en el cual vamos a encontrar el consolidado, el consolidado. Ante este tipo de situaciones, nosotros estamos diagnosticando una neumonía. Pero clínicamente se diagnostican las neumonías. ¿Eh? No necesitas una radiografía para diagnosticar neumonía. Tú con la clínica puedes diagnosticar neumonía. Entonces, el tratamiento arranca ¿con qué? Con amoxicilina. Una amoxicilina que es un derivado de la penicilina, ¿no? Entonces, en el cual podemos administrarle por un periodo de 7 a 10 días, ¿no? O 5 a 7 días, dependiendo el criterio clínico también. El criterio clínico manda. Nada es estandarizado. En el caso de los atípicos, utilizamos macrólidos. Es más, es más, eh, hay niños que son alérgicos a la penicilina. Y recuerda que la amoxicilina nació de la penicilina. Y recuerda también que también nacieron de quién. O puede estar con riesgo de alergia de las cefalosporinas. Entonces, ¿cuál es el punto? Preguntar a la mamá. Nunca olviden eso. Pregunta a la mamá, señora, ¿usted es alérgica a algo? Sí, yo soy alérgico, por ejemplo, yo soy alérgico a la ceftriaxona, voló. Él es alérgico a la penicilina también, voló. En ese caso puedes optar por un macrólide, que en este caso usamos, ¿no? En la práctica médica, acitromicina, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los criterios para hospitalizar y por qué hospitalizamos y por qué referimos? ¿Qué cosa puede generar una neumonía en el niño? Primero, la complicación. La complicación que te puede generar una neumonía es un derrame. ¿Derrame qué? Derrame pleural o efusión pleural, que le dicen, ¿no? Pleural. Abscesos pulmonares, claro, abscesos pulmonares. Neumotórax también está asociado a procesos infecciosos. Empiemas, que es un derrame pleural infectado. Una neumonía necrotizante, un hematocele o incluso, el más importante, esto, sepsis. Recuerden muy bien que la sepsis que complica el hecho séptico hay de foco pulmonar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuáles son los criterios para hospitalizar? Definitivamente la saturación. Recordemos que estamos en una región mayor a los 2000, ¿no? Mayor a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí la saturación varía de 85. Con una saturación menor de 85 ya es un criterio para eso. ¿Qué se le inicia? Oxigenoterapia, una canolita vinazal, por ejemplo. Luego una frecuencia respiratoria mayor de 70. ¿Por qué? Porque esto potencia a la pérdida sensibles, aumenta que el niño se deshidrate. Dificultad respiratoria. Signos de deshidratación, propiamente de las pérdidas insensibles. La fiebre, no olvidar la fiebre. Paciente inmunosuprimido, paciente que sea prematuro, paciente que tenga enfermedad, desnutrido, importante. O el llamado, importante, apnea recurrente. ¿Qué cosa es el apnea recurrente? Importante. El apnea recurrente está relacionado a procesos de qué? Obstructivos, ¿no? Un síndrome obstructivo bronquial. Imagínate que el bronquio se cierre. ¿Va a respirar el niño? No, el signo, cianosis. Cianosis va a tener. Por lo tanto, si tienes cianosis, tienes que pensar de que su presión de oxígeno ha bajado demasiado, como por ejemplo, menor de 40. Entonces tienes que actuar rápido en ese momento. Hay que referir, ¿ya? Todos estos síntomas son criterios para hospitalizar, o sea, a referir definitivamente, hospitalizar, referir. Recordemos muy bien, no es como el adulto. En el adulto, ¿qué usas? ¿Qué usas? Usas tu curso 65 para poder utilizar, claro que no. Pero en el contexto de la pediatría, ahorita en el contexto de la pediatría, estamos utilizando más que todo el valor clínico. La clínica es lo que destaca y no hay que obviar nuevamente la evaluación clínica. Observemos, este es un examen, nuevamente la radiografía es un examen de apoyo, es un examen de apoyo. ¿Qué cosa vas a encontrar? Acá está la condensación, ¿no? Signo de condensación, lobar, un lóbulo se ha agarrado. Observen, por favor. ¿Ya? Listo. Este es en el contexto, por ejemplo, una persona mayor, pero un niño, aquí está, comprometido. Ahí está la condensación. Oye, pero yo necesito radiografía. No necesitas radiografía para diagnosticar neumonía. Solamente la clínica que ya te expliqué, ¿no? Fiebre, tos productiva y que tenga dolor. Esto ya te llama la atención. Evalúas los tirajes. ¿Tiene tiraje? Sí. F.
¿Tiene fiebre? Sí. ¿Cómo está la garganta? No, ya. Entonces, estás evaluando ya todos los criterios para eso. ¿Está desaturando? Sí. Está para referir. El tratamiento ya no es en el centro de salud. Entonces, evaluamos de esa manera. Observemos, por favor, esa radiopacidad que se observa en el emitoras derecho en la primera imagen y la radiopacidad a nivel del emitoras izquierdo, ¿no? En el caso del otro paciente. Estas radiopacidades nos indican que hay una condensación, hay un ocupamiento de alveolo, un ocupamiento de espacio. Y eso es importante porque esto, la causa más frecuente, ¿quién es? Neumococo, ¿no? Amófilos, ahí está. Entonces, en el cual nosotros está indicado poder hacer este tratamiento, ¿ya? Antibiótico. Entonces, nuevamente, como nosotros estamos en el contexto preventivo promocional, el manejo de las infecciones respiratorias tiene tres pilares: proteger, prevenir y manejo. El proteger, definitivamente, en los menores de un año, obviamente la lactancia materna exclusiva es la mejor de todas, porque el componente inmunogénico es demasiado elevado. Aquí mencionamos la inmunoglobulina, ¿no? La inmunoglobulina. La alimentación complementaria, definitivamente la alimentación complementaria. La prevención, el lavado de manos, recuerda muy bien, y eso hay que explicarle a la mamá. El principal vector de transmisión de enfermedades son las manos. Los niños les gusta jugar en el suelo, se llevan toda la boca. Importante también concientizar a la familia sobre ese tipo de situaciones. El manejo, aquí se utiliza un tratamiento de soporte. ¿Por qué? Empezamos. Necesitamos primero identificar si estamos ante una infección de vía respiratoria alta o una infección de vía respiratoria baja. En los dos contextos se tiene que iniciar el acrónimo FALTA, que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo es este acrónimo FALTA? Empezamos. La F viene de fiebre. El niño va a llegar, la mayoría de veces algunos, con fiebre. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Medios físicos. Entonces, los medios físicos sirven para poder, ¿no?, bajar un poco la fiebre. No funcionó, agregamos el antipirético. ¿Cuál es el antipirético? ¿Cuál es el antipirético? El antipirético que utilizamos comúnmente es el paracetamol. Ya, hay un problema. Hay una idiosincrasia incluso del uso de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque la mamá seguramente te va a llegar y dice, oye, ¿tu hijo tiene fiebre? No, estaba con 38,5, pero le di Reprimán y lo bajé. Te pregunto, ¿Reprimán es de primera línea? ¿Podría ser de primera línea? Dependiendo. Hay que recordar que hay madres, incluso utilizan estos medicamentos, pero no con la dosis adecuada. Y ese es un problema. Ese es un problema, porque recuerda muy bien que el medicamento, en este caso el metilamisol, que es en Replimán, tiene el efecto secundario de que pueda generar granulocitosis en sobredosis. Y recuerda muy bien que a veces hay madres que sí lo administran regularmente, pero hay otras que no. Y hay que tener mucho cuidado por el uso de los medicamentos. Los medicamentos no se dan por dar. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y más en los niños. Todos tienen efectos secundarios y más en los niños. Eso se tiene que concientizar a las madres, porque lamentablemente hay madres que solamente le dan Reprimán y no adecuadamente. Pero recuerda muy bien que la fiebre, vuelvo a repetir, es un proceso de defensa del cuerpo. Significa que hay un agente y algo que está provocando la fiebre. ¿Listo? Para eso, como se menciona, ¿no?, utilizamos los medios físicos y después de eso ya pasamos a lo que son los antipiréticos. La alimentación, ¿no? Importante. Si un niño menor de 6 meses aún no ha iniciado su alimentación complementaria, es importante que la madre lo aumente en la lactancia materna exclusiva. Recuerden muy bien que el componente inmunogénico de la leche materna es muy elevado, favorece bastante la defensa de los niños. Los líquidos, definitivamente, tiene que aumentar los líquidos orales. ¿Por qué? Por las pérdidas insensibles. Recuerden muy bien que los niños que tienen fiebre, que tienen taquipnea, favorece mucho pérdidas insensibles y eso hace que se deshidraten. ¿Y cómo identificas a un niño que se ha deshidratado? Componente de sensorio. El niño se puede dormir. Se te duerme el niño, preocúpate. Se te duerme el niño, preocúpate, porque significa que posiblemente se ha deshidratado de tanta respiración que ha hecho. ¿Ya? La presencia de la tos. Evitar el uso de antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos y descongestionantes. Entonces, ¿cómo puede? La mamá dice, ¿pero qué le doy entonces? Si mi hijito tiene la nariz tapada. ¿Cuál es el mejor fluidificante del mundo? El agua. Por lo tanto, podemos utilizar ¿qué cosa? Por ejemplo, un clorurito de sodio en gotitas, conocido como Renovebé, que le dicen, ¿no? Por eso, claro, nada más. Sodito fisiológico, unas 3, 4, hasta 5 gotitas en cada fosa nasal, y eso ayuda a liberar la obstrucción. ¿Necesita antihistamínicos? No, no se necesitó. El antihistamínico tiene un efecto secundario un poquito molestoso para los niños. Los niños menores de un año son muy sensibles a los antihistamínicos, como la clorfenamina, y no se deben de dar. Por lo tanto, ¿qué cosas se refiere? Refiere dar solamente en este caso, su descongestionante como clorito de sodio
de RI9B, por ejemplo, ¿no? Clorito de sodio en gotas. Los signos de alarma, importante, lo vuelvo a repetir, aquí están. 1, dificultad para respirar. 2, persistencia de la fiebre. 3, dificultad para lactar, compromiso defensorio. Y si no, mejora o empeora con el tratamiento, lo que te he mencionado ahora. Esto se le tiene que explicar a la madre siempre, durante el tratamiento y después del tratamiento. Porque a veces se da la costumbre, se da este tratamiento, chao, y ya no la vuelves a ver. Y la mamá regresa con el niño mal. Siempre es bueno hacer una reevaluación. Niños que vengan complicados, siempre se tiene que reevaluar. Siempre se tiene que reevaluar y explicar estos signos del alarma para que la madre asista al centro de salud cuando el niño presente estos síntomas. Entonces, ¿qué hacemos? Controlamos la fiebre. ¿Cuáles son los métodos que utilizamos? Los medios físicos. ¿Dónde hacemos medios físicos? Porque una cosa es hacer el medio físico y otra cosa es hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, las regiones que se utilizan para medios físicos en los niños es el cuello, la frente, las axilas, la región ingle y la región del abdomen, ¿ya? Todas esas zonas, importante, ¿para qué? Para poder disminuir la temperatura, ¿ya? Es muy importante recordar. Entonces, ¿con qué controlamos la fiebre? La fiebre lo controlamos con el paracetamol o el ibuprofeno, pues, ¿no? El paracetamol y el ibuprofeno. Y es muy importante poder saber cómo dosificar. Para dosificar hay que importante recordar la dosis y la presentación del medicamento. Hay veces que ha pasado que sacan dosis de medicamentos y no son adecuadas. Y la mamá dice, no le baja la fiebre con el paracetamol, no le baja, por eso yo le doy reprimán de golpe. ¿Pero por qué? Entonces, si tú ves el peso del niño y le ves cuánto tienes que darle, lamentablemente genera eso, que no le has dado la dosis adecuada, le has dado quizá menos de la mitad de la dosis. Por eso el niño no responde al tratamiento, pues. Y lamentablemente eso es un mal manejo, es un mal manejo. Por lo tanto, el uso de paracetamol antipirético viene a dosis de 15 miligramos por kilogramo por dosis, ¿no? Con este ejemplo, importante, con un niño de 10 kilogramos, sacamos la dosis. Recordar cómo es la presentación de un paciente un paciente que se le va a administrar paracetamol. ¿Cuál es la presentación? 120 miligramos en 5 mililitros. ¿Qué significa? Que en 5 mililitros de este frasquito tú tienes 120 miligramos de paracetamol. Si a ti te sale 150, ¿cuánto será? Y eso está importante, por favor, acá. Lo pongo de rojo. Lo voy a poner de rojo. Lo voy a poner de rojo. ¿Por qué de rojo? Porque aquí dice dosis, no lo vayan a dividir. Ha pasado que varias veces han dividido esto. Ya, cuando te dice dosis, la dosis, el valor que te sale, lo vas a aplicar o bien cada 8 o hasta 6 horas, dependiendo criterio médico. El ibuprofeno es igualito, es en dosis. Y la presentación, porque la presentación me indica cuánto de medicamento tengo en el frasquito. Eso es lo que me indica, eso es lo que me indica la presentación. Pues. Hay otros que no se puede sacar, ¿no? Entonces, ¿cómo sacas el valor nuevamente del paracetamol? Empiezas su dosis, 10 a 15, ¿no? Ya. Imaginemos que un niño pese 10 kilogramos. Con 15 sale 150. Y solamente esa es una simple regla de 3. Si en 120 miligramos, 5 mililitros contiene 120 miligramos, perdón, ¿cuántos mililitros voy a contener en los 150 que me han salido? Pues, entonces solamente lo arreglo y sale la dosis. Nada más. Y eso le aplicas al niño. ¿Con qué lo aplicas? Jeringa. ¿Ya? Aplícalo con jeringa. Es 1000 veces mejor aplicarlo con jeringuita porque sale mejor dosificado. Enséñale a la madre. Hay que enseñarle a la madre. ¿Ya? Importante. El uso de los antipiréticos tiene un efecto importante. Sí, hay un estudio realizado, ¿no? En este caso, en el año 2023, en Argentina, ¿no? En el cual se muestra que el tratamiento farmacológico con paracetamol, ibuprofeno y la dipirona, que en este caso es el metamizol, ha mostrado muy buena eficacia. Ha mostrado muy buena eficacia para el control de la fiebre. ¿Puedes iniciar? ¿Existe alguna diferencia, alguna mayor eficacia entre uno y el otro? No. El tratamiento con monoterapia, o por ejemplo, tú das paracetamol y la asocias con el ibuprofeno, tiene sinergia. Acuérdate de eso. Sí hay estudios que demostraron que hay sinergia entre el estudio del uso de paracetamol con el ibuprofeno. Pero si en caso no contases, por ejemplo, con paracetamol que puede agotarse, porque es uno de los medicamentos más demandados, entonces puedes utilizar el ibuprofeno y la eficacia es muy similar para controlar la fiebre. Y es más que tiene efecto antiinflamatorio, efecto para desinflamar. Claro que es importante concientizar a la madre del uso de medicamentos. No todas las infecciones respiratorias necesitan antibióticos. No, no todas. Recuerda muy bien, criterios de centro. ¿Ya? Entonces,
Entonces, en el caso de una neumonía, ¿no? Hay que diagnosticarlo de manera clínica, evaluar la tos productiva, la fiebre, dolor torácico, propiamente de una neumonía típica, ¿no? Observar si es una neumonía leve, grave, obviamente, y observar los signos de alarma. Iniciar oxigenoterapia si el paciente está desaturando menos de 85, control de la fiebre, ¿no? Con antipiréticos y comenzar con antibióticos, ¿no? Obviamente hay que referir a un hospital de mayor complejidad. ¿Cuándo es una neumonía leve y grave? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo es? Fuentes de información como el UpToDate determina de que lo que va a diferenciar una neumonía leve de una neumonía grave es tres cosas importantes: la temperatura, la dificultad respiratoria y la cianosis. Al ojo, si tú ves un niño que tiene los dedos azules, de una tienes que referir, porque estás en neumonía grave. Si tú ves un niño y le abres la boca y la mucosa está azul, refiérelo, es una neumonía grave. Si ves un niño que tiene taquipnea y tiene dificultad respiratoria, refiérelo, es un niño con neumonía grave. Observe la diferencia que existe entre una clínica de neumonía leve y una neumonía grave. Mira la diferencia. Y el llenado capilar, que también pasa desapercibido durante el proceso de evaluación clínica. Observen que el llenado capilar en el dedito es importante. Mira la diferencia en la acumulación pediátrica. Mira la diferencia. Si el llenado capilar es muy largo, también es un criterio. Satura. Tiene que tener un saturador pediátrico, sería muy bueno tener. Entonces, cuando tiene todo ese tipo de condiciones, es lo ideal es referir al paciente porque no va a haber la suficiente capacidad resolutiva para esto. Hay que darle terapia de soporte, pero desde el punto de vista hospitalario, con antibióticos ya endovenosos, porque es un foco infeccioso, un foco infeccioso pulmonar, lo que puede conllevar a la complicación del paciente pediátrico. Eso es importante recordar. Pero si la temperatura resuelve con solamente la dosis adecuada de paracetamol, ¿recuerda? No. Si la dosis resuelve, bacán, con eso lo puedes manejar. No estás posiblemente en una neumonía leve que puedes manejar, entonces, ¿cómo? Para lo cual, siempre es importante, ¿no? El UpToDate menciona de que podemos utilizar, en este caso, la amoxicilina. El uso de la amoxicilina con ácido clavulámico está indicado, muy importante, en los niños que no presentan resolución al uso de la amoxicilina. Recuerda muy bien que la amoxicilina está indicada para gram positivos, pero el amoxi con clavulámico agarra gram positivos, negativos y anaerobios, o sea, su espectro es mucho más amplio, es muy, muy, muy fuerte. Por lo tanto, tú puedes iniciar con tu amoxicilina. ¿Cuánto le das? ¿No? La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto le das? Entonces, la dosis adecuada entre 50 y 100 que le puedes dar, pero tú vas a utilizar tus 50 miligramos. Y la presentación, como voy a repetir, la presentación es importante. Por ejemplo, un niño de 15 kilogramos. Vamos a ver un niño de 15. Entonces tú vas a multiplicar 50, tú vas a utilizar tu dosis 50. 50 por 15, 750. ¿De cuánto viene tu presentación? 255. Entonces, ¿no? Vas a hacer la regla, ¿no? La regla. 5 mililitros, tengo 250 de amoxicilina. Entonces, ¿cuántos mililitros para los 750 que me salió? Entonces, hace una reglita de 3 y te sale mililitros. Voy a marcar con rojo. ¿Qué dice acá? Aquí debería ser día, ¿ya? Aquí debe ser día, perdón. Aquí debería ser día. Esa, 50 miligramos por kilogramo por día. Entonces, en un día, cada 8 horas lo vas a dar 3 veces. ¿Entre cuánto lo divides? Entre 3. Te sale 5 mililitros. Eso es importante que lo resuelvas. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por cuánto tiempo le das? Depende del criterio médico. Si ves que el niño no está tan quejido, ya no tiene tanto quejido, no está tan irritable, puedes darle por un tiempo de 5 a 7 días. Otras literaturas mencionan que prolongues de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque tienes que reevaluar. En Nelson, como la bibliografía menciona, el niño se reevalúa a la semana. Tienes que reevaluarlo. ¿Ya? Porque hay veces que en las cuales la mamá dice lo siguiente: oye, al tercer día mi hijo ya está mejor, ya no le di el medicamento, y la malogró. Pero tú dirás, ¿se puede reinfectar? Por supuesto. Tú has atacado la infección de la vía respiratoria baja, del parénquima. Pero ¿qué cosa sucede? Que recuerda de nuevo, la vía bronquial tiene bacterias comensales. Al igual que la vía digestiva, que tenemos bacterias comensales, tenemos bacterias comensales en toda la vía bronquial. Y esto de acá favorece reinfecciones. Por lo tanto, un niño que solo le das tratamiento por 3 días y descontinúa, riesgo elevado de que pueda volver a infectarse. Y peor todavía, la infección puede ser mucho más elevada. ¿Ya? Importante para, en este caso,
y en este caso, niños con neumonía. Entonces, como conclusión, hay que mencionar que las neumonías es una de las enfermedades más mortales en la comunidad pediátrica. ¿Ya? Es una enfermedad mortal. Claro, ya observaron que la letalidad en el año 2023 ha sido alta, ha sido muy alta. Y peor todavía durante la pandemia de la COVID-19, donde existió lamentablemente un uso indiscriminado de antibióticos cuando no lo requería. Es fundamental la diferenciación entre las neumonías virales y bacterianas, e incluso infecciones de vía respiratoria alta entre virales y bacterianas. Ya conoces los criterios de centro. Un diagnóstico apropiado evita el uso irracional de los medicamentos, correcto. Si es un niño que solamente tiene una infección viral, no aporta, no tiene exudado, no tiene inflamación y solo tiene tos, solamente se le dan sintomáticos, su ibuprofeno, su paracetamol, nada más. Y nada más. Lo único que se le puede dar, porque no lo requiere y de esa manera le protegemos la flora bacteriana. Muy agradecido con cada uno de ustedes por su atención. ¿Alguna pregunta que exista? Estaré gustoso de responder. Buen día, muchas gracias por su capacitación, en verdad estuvo muy interesante. Hay veces que el tratamiento se da equivocadamente, ¿no? Gracias, gracias. Y ojalá continuemos con estas capacitaciones que son muy importantes. Bueno, doctor, una preguntita. Sí, dígame. Sí, lo siguiente. Anteriormente nos habían hablado de disciplina, hubo unas conferencias un par de pediatras y nos refería a la dosis de 80 miligramos por kilo, ¿verdad? Ahora, las guías dicen 50, pero ellas daban una opción de 80 porque sería que en 50 miligramos no habría, digamos, mejoría del paciente actualmente. Ya, No, es su mejoría importante no era recordar. tan pronunciada, mejor dicho. Claro, esto ocurrió a raíz de algo. Es correcto. Esto ocurrió a raíz de algo y muy agradecido por su pregunta. Esto ocurrió a raíz de la resistencia a los medicamentos. Este tipo de actualizaciones, que casualmente lo menciona acá, en el acto de ahí está, perdón, disculpen. El acto de ahí incluso menciona que debería ser de 90. Incluso debería ser de 90. Pero ¿qué cosa sucede? ¿Y esto por qué aumentó la dosis? Si la dosis comenzó con 50. Esto ocurrió a raíz de qué? Después de la pandemia. Hubo un uso irracional de medicamentos. Hubo un uso irracional de medicamentos. Pero es importante recordar de que el tiempo y la reevaluación de los pacientes es vital. Hay pacientes que se les reevalúa después de una semana. Hay pacientes que se le evalúa a los 3 días incluso y ven que no hay mejoría, se le va aumentando la dosis progresivamente. Dar una dosis de ataque muy elevada también genera resistencia. El UpToDate considera ya, obviamente después del contexto de la pandemia, ya considera después del contexto de la pandemia, utilizar incluso 90 miligramos de lo que debería ser la amoxicilina. En este caso, en el contexto de una atención médica, puedes utilizar entre la dosis de 50 a 100 bajo criterio médico. Si tú lo consideras entre 80, genial, está muy bien, pero tienes que considerar también los efectos secundarios del uso de la amoxicilina. ¿Cuál vendría a ser? Gastrointestinal, diarrea, vómito. Ver si el niño tolera el medicamento. Para en este caso, ¿qué cosa? Migrar. ¿Por qué? Porque pues, cuanto más antibióticos utilices, mayor será la resistencia del niño. ¿Ya? Esa sería mi respuesta ante la interrogante. A ver, no sé si hay una pregunta más, ¿no? Para dar por concluida la exposición. A ver, compañeros, por favor, todos hagan sus preguntas para así aclarar las dudas que tengan. Buenos días. Le habla aquí el doctor de Centro Salud Cara, el doctor Solier. Muy buena explicación al doctor Dante Guamaní.
y felicitarlo por su exposición, que está bien claro, ¿no? Más que una pregunta, quería hacer énfasis, ¿no? Él fue bien claro que el uso racional de antibióticos nos está llevando a la resistencia de las bacterias. Quería recalcar bastante y hacer énfasis en que debemos de usar los criterios, ¿no? De Centor, ISAC, Curso 75, para poder dar un buen diagnóstico y no estar dando el antibiótico indiscriminadamente, ¿no? Porque tenemos esa mala costumbre, ¿no? Viene paciente reevaluado 2 veces, no por miedo, ¿no? Por miedo, por no saber mucho la historia clínica, o no hacer una buena anamnesis, o no tener conocimiento adecuado de la historia natural de la enfermedad, darle antibiótico, ¿no? Esa costumbre de que tiene diarrea, no preguntan cómo es la diarrea y qué características tiene la diarrea y le dan antibióticos. Hay que dejar de dar eso. Como ya comentaba, el doctor Dante decía que criterio de Centro ISAT, muchos no lo usan. En las historias clínicas no la están poniendo. Entonces, hay que hacer énfasis en los criterios, en todo lo actualizado, ¿no? Que el doctor Dante nos ha dado. Mucho gusto. Muy agradecido por su participación, doctor Felier. Sí, es correcto. Lamentablemente, en la práctica médica estamos viendo mucho uso indiscriminado de los medicamentos. Es más, se tiene la idea errónea, lamentablemente, decir que cuanto mayor sea el espectro de un medicamento es mucho mejor, cosa que no es así. El tratamiento el uso del antibiótico tiene que ser, uno, individualizado y segundo, direccionado, ahondando a buscar cuál es el agente más frecuente que puede haber provocado la enfermedad, ¿no? Ya a ver, compañero, si ya no hay más preguntas que realizar, agradecer y también felicitar al doctor Dante Torres Guamaní, quien ha dado una excelente ponencia el día de hoy. Espero que haya quedado claro para todos y que podamos manejar de manera adecuada mm, y con diagnósticos adecuados también a todos nuestros pacientes que lleguen al establecimiento de salud. Muchas gracias, doctor Dante, y también a la Micorred Lucanas, ¿no? Por permitir su participación. Muchísimas gracias. Igualmente, muy agradecido con todos por su participación también y por su atención. Será esta otra oportunidad. Mm, Gracias, doctor. Ahora, compañeros, vamos a pasar a lo que es el registro GIS. Como ustedes saben, cada actividad que nosotros realizamos se tiene que registrar en el GIS, de acuerdo a las consejerías y también a las visitas domiciliarias que se les hace a nuestros niños con IRAS. A continuación le daré el paso al licenciado Benjamín, quien va a iniciar con el registro en GIS de IRAS y neumonías. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Gracias, licenciada Lidia, por, por la oportunidad. Y pues prácticamente una de las dificultades, si bien lo ha mencionado, es el registro GIS. Como podemos ya apreciar desde años anteriores, nuestras iras y nuestras eras han ido disparándose, ¿no? En los registros del sistema de información GIS. Y esto se debe de repente malos diagnósticos, o de repente se debe a que los diagnósticos son muy elevados, o de repente le están registrando de una manera inadecuada. Eh, ya, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí, se Sí, ve. Se ve, Sí, licenciado. sí. ya, muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar es un adecuado registro
del sistema GIS, ¿no? En este caso de nuestra hoja GIS. Recordemos que toda atención que nuestros niños se realizan en los establecimientos de salud tienen que ser registradas. Y estas tienen que ser adecuadas para que se refleje de cuántas atenciones nosotros realizamos. Eh, y esto siempre se les ha dicho, ¿no? En toda atención integral de salud del niño consta de un paquete integral. Y una de ellas es la atención de enfermedades prevalentes de la infancia. Y uno de estos casos que hemos tratado hoy día, y el doctor lo ha expuesto muy bien, excelente su exposición, ha sido sobre las iras, ¿no? En caso de las iras, nosotros tenemos, según la base de epidemiología, hasta la última semana epidemiológica, tenemos estos casos de iras a comparación del año 2023. Como pueden observar, estamos casi, digamos, a una tercera o cuarta parte, o cuarta, o ya casi alcanzando algunos la mitad de los casos de iras que se han tenido el año pasado. Hay muchos casos que aparecen, digamos, yo tengo en mi padrón nominal 20 niños, pero digamos, al año ya he tenido más o menos 50 atenciones de iras. Entonces, eh, podemos analizar ahí que tengo más infecciones respiratorias en mis propios niños. Es como decir que se están reinfectando a cada rato. O es que tal vez le estoy registrando de manera definitiva en cada mes, ¿no? O en cada atención que viene, hasta por seguimiento, ¿no? Entonces, tenemos dos actividades que se deben registrar dentro de las atenciones de las IRAS. Una que es las infecciones respiratorias agudas, que son sin complicaciones, y la otra que es con complicaciones. Todos los establecimientos de primer nivel, desde el 1.1 hasta el 1.4, pueden realizar esta actividad. ¿En qué consta? En que yo en la evaluación del niño, ya sea que haya venido mi control CRED o por consulta externa a cargo de cualquier profesional de la salud, yo le voy a hacer una evaluación exhaustiva a mi niño, ¿no? Para descartar que no tenga cualquiera de estas enfermedades, que puede ser una ira no complicada, puede ser una gripe, ¿no? Una faringoamigdalitis, una otitis media, una sinusitis o una neumonía no complicada. Que esto lo pueden manejar en el primer nivel de atención, sí lo pueden realizar. Todos estos diagnósticos están relacionados a las iras agudas. La infección respiratoria aguda, tenemos los diagnósticos J, los diagnósticos H, que son los de las otitis, la sinusitis y las neumonías no complicadas. Entonces, nosotros para el registro de la actividad tenemos que tener en cuenta cuatro actividades: el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la referencia. En caso del diagnóstico y tratamiento, siempre lo van a realizar en consultación y siempre va a ir junto, ¿no? No hay un código que se está manejando que le estoy dando el tratamiento. Simplemente si el paciente ha venido y yo le he detectado de repente una rinofaringitis, este va a ser definitivo, ¿no? Porque ya le he diagnosticado, ya sea por cualquier profesional de la salud o por el médico, ¿ya? Entonces este va a ser definitivo siempre. Esto involucra que yo le estoy diagnosticando y por ende le estoy dando el tratamiento, ¿no? Un paciente va a venir, le voy a diagnosticar y se va a ir sin tratamiento. Entonces, por ende involucra eso. Y siempre hay que acostumbrarse en que cada atención siempre tiene que haber una consejería, porque no hay que trabajar mecanizadamente. El paciente viene, te cuenta su problema, le estoy dando el tratamiento, pero ¿qué orientación o qué consejería le estoy dando a ese paciente? En este caso le vamos a dar la consejería e identificación de signos de alarma. ¿Para qué? Para que la mamá esté alerta en cómo su niño tiene que recuperarse para que no se empeore, ¿ya? En este caso, solo en este caso, el niño le han diagnosticado una rinofaringitis aguda, bueno, es definitivo porque le hemos diagnosticado el J00X, y le vamos a dar la consejería de identificación de signos de alarma. Definitivo, uno vamos a poner porque es la primera consejería, porque recuerden que en el seguimiento vamos a realizar más consejerías, ya que es la 99401.08. Para el segundo paso, yo tengo que dar el seguimiento hasta dentro de las 72 horas. ¿Por qué? Porque mi objetivo principal es que este niño se recupere. Recuerden que cualquier infección respiratoria aguda, cuando no es tratada adecuadamente y no le doy un seguimiento adecuado, va a influenciar en el crecimiento y desarrollo del niño. Por ende va a bajar el peso y no va a crecer. Entonces, si el niño es frecuentemente diagnosticado con una infección respiratoria aguda, entonces podría hablar más adelante de un niño con anemia o un niño con desnutrición.
Entonces, estos niños sí o sí necesitan que yo les haga un seguimiento hasta dentro de las 72 horas. Entonces, vayamos al caso anterior, ¿no? Mi niño ha sido diagnosticado con una rinofaringitis aguda. Entonces, yo, hasta los 3 días, le realizo una visita domiciliaria, que es la visita de seguimiento. Puedo hacer dos modalidades, a través de la visita domiciliaria o a través de la telemedicina. Si yo realizo a través de la visita domiciliaria, pues puedo ir al segundo día a su casa a verificar cómo está dando la mamá el tratamiento, si está cumpliendo las pautas. Y muy bien lo dijo el doctor. Hay veces le damos el tratamiento, pero las mamás se olvidan de continuar con el tratamiento adecuado y los días que debería dar. ¿Por qué? Porque la mamá piensa que al segundo o tercer día, como su hijo ya se siente mejor, ya no le da. Y que está causando una resistencia al fármaco. Entonces nosotros tenemos que hacer el seguimiento de que la mamá pueda continuar y tiene que terminar el tratamiento indicado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a registrar la patología, así que es la rinofaringitis aguda, pero como le estamos haciendo una visita domiciliaria o un seguimiento, lo vamos a registrar de manera repetitiva, porque estamos repitiendo el diagnóstico anterior. La consejería, como esta es la segunda consejería, porque la primera le di en consulta externa, va a ser mi segunda consejería, y la visita familiar integral, que es la C011, ¿no? Si yo quiero hacerle más visitas, puedo hacerlas. Puedo enumerar 1, 2, 3. En este caso, es mi primera visita domiciliaria. En caso de que no podamos ir a su casa, podemos optar por la telemedicina. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo agarrar el celular y puedo llamarle a la mamá y decirle cómo está tu hijo, si le has dado el tratamiento a la hora que te ha indicado el médico o a la hora que se te ha indicado, cómo está tu hijo, ¿no? Entonces, lo puedo realizar a través de telemedicina, sí lo puedo realizar. Y en telemedicina podemos usar dos de los siguientes códigos: el telemonitoreo y la teleorientación sincrónica. En este caso, el telemonitoreo reemplaza la visita familiar integral porque ya es seguimiento a una patología, a una condición que tiene el niño. Y la teleorientación sincrónica va a ser orientada a la consejería en la identificación de signos de alarma. Porque recuerden que la teleorientación es promocionar la salud. El telemonitoreo es el seguimiento a una condición del paciente. Entonces, mis dos actividades juntas pueden entrar, sí pueden entrar. En este caso voy a registrar rinofaringitis, o sea, la condición del paciente, de manera repetitiva, la consejería, el telemonitoreo, que es la 9949.10. Esto va a ser también relativo, ¿no? Si le voy a dar, digamos, 2 telemonitoreos, le voy a dar diario, voy a hacer 3, ¿no? Entonces va a ser esta la primera. Y la teleorientación sincrónica, que es la 99499.08. Entonces, de esta manera, yo puedo realizar dos modalidades de seguimiento a mi paciente o a mi niño que está con una infección respiratoria aguda, a través de la visita domiciliaria o a través de la telemedicina. Mi tercer paso a realizar es, prácticamente sería un fracaso, ¿no? Una referencia. Cuando mi niño ya se ha complicado, de repente esa rinofaringitis o esa faringitis, ya digamos, no he podido controlar, la mamá no ha hecho caso al tratamiento, no le ha dado la medicación adecuada, le ha dado menos dosis, mi niño se ha complicado, viene ya prácticamente. Entonces yo ya tengo que manejar la referencia. En este caso yo voy a presumir de que es un diagnóstico un poco más grave y voy a presumir, no puedo diagnosticar, ¿no? En el primer nivel de atención todavía no tenemos esa capacidad resolutiva de poder manejar las neumonías, en este caso que sean complicadas, ¿no? Puedo presumir que es de una neumonía con su respectivo código. Si tenemos el oxímetro de pulso, lo podemos medir, lo podemos codificar y luego lo vamos a registrar como una referencia a un establecimiento con una capacidad mayor, con su respectivo un código que es la 99700, ¿no? Este caso es en referencia. De esa manera, nosotros podemos abarcar o registrar adecuadamente en el GIS los 4 momentos de una atención: el diagnóstico y tratamiento que va junto, el seguimiento y la referencia. En caso de las infecciones respiratorias con complicaciones, ya estamos hablando de códigos que tienen que ver, digamos, con neumonías o con tosferina o con neumotórax, ya prácticamente no tienen la capacidad resolutiva. Entonces, simplemente se va a manejar en el primer nivel de atención lo que es
la referencia y la teleinterconsulta. Si tengo yo un niño ya evaluado, yo puedo hacer la teleinterconsulta con un 1-3 para que me pueda decir o para que me pueda orientar si mi niño realmente amerita una referencia a un nivel mayor de complejidad o de repente tal vez en el 1-3 lo puedan atender, ¿no? En este caso vamos a registrar por medio de la teleinterconsulta, lo que yo puedo registrar la neumonía no especificada, que es en manera presuntiva para el teleconsultante, o sea, para el 1-1, el 1-2, que quiera hacer teleinterconsulta con el 1-3 o con el hospital, y la teleinterconsulta síncrona si el paciente se encuentra en ese momento ahí. Y el AF siempre va a ser 1. Y para el teleconsultor, igual, ¿no? La neumonía no especificada, pero en este caso, el teleconsultor puede ya manejar un diagnóstico definitivo. La teleinterconsulta y el código 2 que es el teleconsultor, ¿no? Y prácticamente ahí pueden agregar ya de repente otros diagnósticos que el médico dentro de la interconsulta lo marque de manera definitiva, ¿no? Y obviamente el paciente ya va a ir con un diagnóstico. Y luego está la referencia, mandar al paciente a su destino como se ha coordinado en la teleinterconsulta. Entonces, prácticamente la mayor dificultad de repente es en el manejo de las iras agudas sin complicaciones, ¿no? Entonces, tenemos que manejar adecuadamente lo que es el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento más que nada y la referencia. Como les digo, estas enfermedades repercuten en el crecimiento y desarrollo del niño. Y bueno, también me han comentado en el CIS que estamos haciendo teleinterconsultas con códigos de repente que no ameritan. Se ha encontrado códigos con rinofaringitis o con resfrío común que están haciéndose teleinterconsultas. Entonces, creo que el resfrío común, si ustedes ya le están poniendo definitivo, ya no amerita que le estén haciendo interconsulta, ¿no? Entonces, podrían buscar o de repente presumir de otro diagnóstico y no solamente por el resfrío común. Entonces, agreguemos diagnósticos que justifiquen una teleinterconsulta. Bueno, eso sería todo en cuanto al registro GIS. Igual las diapositivas se le va a pasar a través de la licenciada Lidia. Si tienen alguna consulta, me lo hacen saber. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya ver, compañero, si es que no hay alguna pregunta más. Ya, y si no hay, pues ya que daría pues ya por concluida nuestra capacitación del día de hoy. Agradecer al licenciado Benjamín por su excelente y clara ponencia. Por favor, no olvidar registrarse para que se le pueda dar su constancia por haber participado en el fortalecimiento del día de hoy. Y por favor, todos prender sus cámaras para que se pueda tomar una foto y quede como evidencia de la capacitación de hoy. Muchísimas gracias, compañeros. Y no se olviden, por favor, registrar su participación en el link que ya se envió al grupo. Gracias. Gracias.
Mm,